Sofía creció en un pequeño pueblo ubicado a orillas de un caudaloso río que, según las leyendas locales, era visitado por el espíritu errante de La Llorona. Desde niña había escuchado los relatos en voz de su abuela, quien aseguraba que, en ciertas noches, un lamento desgarrador se alzaba sobre el murmullo del agua. Con el paso de los años, Sofía comenzó a ver esas historias como un simple mito, algo que los ancianos repetían para mantener viva la tradición o asustar a los más pequeños. Sin embargo, una serie de sucesos extraños en la comunidad la hizo cuestionar sus creencias. Las desapariciones de animales durante la madrugada y los testimonios de vecinos que afirmaban escuchar gritos a la orilla del río llamaron su atención. Una anciana aseguró haber visto una figura femenina, vestida de blanco, flotando sobre la superficie del agua. Otra persona comentó que, al acercarse al río, sintió un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Curiosa y un poco incrédula, Sofía decidió investigar por su cuenta. Una noche de luna menguante, tomó valor y caminó hasta la orilla del río, cerca de un viejo puente de madera que crujía con cada paso. El viento estaba en calma, y apenas se oía el correr suave del agua entre las rocas. Aún así, Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda, como si alguien la observara desde la distancia. Se detuvo a escuchar. Nada, ni un solo ruido, aparte de su propia respiración. Continuó avanzando, iluminada solo por la tenue luz lunar y una pequeña linterna que llevaba en la mano. El aire parecía volverse cada vez más denso. Al llegar a un recodo donde el río se ensanchaba, percibió un leve susurro. Se quedó inmóvil, con el corazón palpitante, intentando distinguir si se trataba del viento o de un llanto lejano. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud. ¡Ay, mis hijos! El sonido se extendió en eco por toda la ribera. Sofía sintió que las piernas le temblaban. Recordó las palabras de su abuela. Si escuchas ese lamento, no la sigas, no la llames. Sin embargo, la curiosidad pudo más que el miedo. Apagó la linterna para no ser descubierta y caminó con cautela, guiada por el sonido que parecía surgir de la bruma que se arremolinaba sobre el agua. Entre la niebla, divisó una silueta blanca, casi translúcida, flotando sobre la superficie del río. Era una mujer de cabellos largos y oscuros, vestida con un traje antiguo que se fundía con la neblina. Parecía que sus pies no tocaban el suelo, y su llanto resonaba con una mezcla de pena y furia contenida. Cada sollozo era como un puñal que se hundía en el pecho de Sofía, quien no podía apartar la mirada. Conforme se acercaba, Sofía notó que la figura se balanceaba lentamente, como si buscara algo entre las aguas. Sintió una punzada de compasión, pero también un terror indescriptible. De pronto, la silueta se volvió hacia ella, y aunque sus rasgos eran borrosos, Sofía creyó ver dos ojos que parecían vacíos, carentes de vida. El lamento se intensificó, y un viento helado sopló con fuerza, obligándola a retroceder. La Llorona levantó un brazo tembloroso, señalando un punto en el río. El agua comenzó a agitarse, como si una corriente subterránea emergiera con violencia. Sofía se aferró a una rama cercana para no caer al agua, y en ese instante escuchó de nuevo aquel grito. ¡Ay, mis hijos! El dolor en la voz de la mujer era tan real que a Sofía se le escaparon lágrimas, incapaz de comprender la magnitud del sufrimiento que estaba presenciando. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral y una niebla más espesa que antes. Sofía se quedó de rodillas, intentando asimilar lo que acababa de vivir. El río siguió corriendo, como si nada hubiera pasado, pero el aire aún estaba cargado de una presencia inquietante. Con el cuerpo entumecido y el corazón desbocado, decidió regresar a casa. Al día siguiente, Sofía no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa silueta blanca
ese lamento desgarrador y la sensación de que algo intentaba arrastrarla hacia las profundidades del río. Habló con algunas personas del pueblo, quienes le confirmaron que varias generaciones habían vivido encuentros similares y que muchos preferían callar por miedo a despertar la ira de la Llorona. Otros creían que hablar de ella le daba fuerza y que era mejor dejarla en paz. Aún así, Sofía sintió la necesidad de regresar al lugar de los hechos. Quería asegurarse de que no se trataba de una alucinación o de un sueño extraño. Al caer la tarde, armada con valor y acompañada por un amigo de confianza, volvió a la orilla del río. Esta vez, llevaron linternas más potentes y se mantuvieron en silencio, escuchando cada sonido. El río corría con normalidad, y la noche parecía no tener nada de especial. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, un murmullo se alzó desde la corriente. Sofía y su amigo se miraron con aprensión. De la nada, una ráfaga de viento helado sopló, estremeciéndolos. El lamento se escuchó de nuevo, pero más lejano, como si la presencia se alejara, internándose en la penumbra. Por un instante, Sofía creyó ver un destello blanco a lo lejos, antes de que el silencio reinara otra vez. Aquella fue la última vez que Sofía se acercó al río de noche. Comprendió que había fuerzas más allá de la razón y que no siempre es posible encontrar una explicación lógica para todo lo que sucede. Con el tiempo, se mudó a otra ciudad, llevando consigo el recuerdo imborrable de una noche en que el llanto de la Llorona se hizo demasiado real, y aunque nunca volvió a verla, en ocasiones, al escuchar el rumor del agua en un río cualquiera, sentía un escalofrío que le recordaba que algunas leyendas se niegan a morir. Si te gustó esta historia, regálanos un like y suscríbete para descubrir más relatos llenos de misterio y leyendas inolvidables.